Comenzamos con la grabación de hoy. Bienvenidos a todos. Tenemos al licenciado Joan Ochoa con una presentación constitucional que vamos a hacer como taller o ejercicio para saber en dónde encontrar nuestras cosas, nuestra información y poder hacer nuestras peticiones y acciones. Bien, pues como les habíamos comentado la sesión anterior del día viernes, hoy vamos a hacer de manera extraordinaria ver cómo es el proceso legislativo. En este proceso legislativo vamos a ver cómo es que inicia y cómo se termina, inicia una iniciativa de ley, vaya la redundancia, y cómo culmina. Ahorita lo que voy a hacer paso por paso es un tema de una ley general, no la Constitución, sino una ley general, para que sí podamos entender cómo va este proceso y cuánto es el tiempo que tenemos cuando vemos en las noticias que metieron una iniciativa, porque luego le damos prioridad a esa iniciativa cuando hay tiempo o nos roba la atención de algo que ahorita está pasando que es de manera importante, ¿no? Bien, dice, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, la de diputados y senadores. Cabe mencionar que la Cámara de Diputados se dedica casi todo el ordenamiento jurídico interno del país y la Cámara de Senadores se dedica al ordenamiento jurídico en materia internacional. Digamos que ellos son como, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir que son los representantes legales de México ante el extranjero, si lo pudiéramos manejar en una analogía similar, ¿no? Dice, el Congreso de la Unión, cuando decimos Congreso de la Unión, es el poder conjugado de las dos cámaras. Es concebido como el órgano de pluralidad democrática por excelencia, pues con él convergen en las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, la discusión, aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico, ¿no? Aquí nos dice la fundamentación jurídica que está en las facultades de los diputados y senadores. Propiamente está en el artículo 74 en lo que compete a los diputados, y hay unas materias que son exclusivamente para los diputados, ¿no? ¿Sale? El tema de iniciativas de ley, en algunos temas como el hacendario, son competencia exclusivamente de la Cámara de Diputados. Dice, el proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando nosotros escuchamos una ley orgánica de cualquier punto, habla de cómo es la función interna, es decir, como el reglamento de cómo funciona. Entonces, cuando escuchemos una ley orgánica, quiere decir de cualquier poder, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, es cómo de manera interna están regidos y qué atribuciones o facultades tienen, cuáles son sus obligaciones como funcionarios o como dependientes de esa dependencia o de ese organismo gubernamental. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene su propia ley orgánica, el Poder Ejecutivo tiene su propia ley orgánica, así cada uno de los poderes, ¿no? Para que entendamos qué es la ley orgánica. La ley es el cómo, el qué, digámoslo así, es el qué de su funcionamiento, o sea, donde le dan atribuciones, donde les dan facultades o también obligaciones. Y el reglamento especifica ya el cómo debe de aplicarse esas facultades
o esas atribuciones y cuáles son sus límites que pudieran utilizarse, ¿no? Bueno, aquí dice, y por acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de la Cámara. La Carta Magna es otra forma de decir la Constitución Federal. Precisa que el derecho de iniciar leyes le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la ciudadanía de México, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos del 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. Esto es que cuando queremos meter una iniciativa, cuando han hecho esta propuesta, no nada más es llegar con la iniciativa al Congreso, tienes que acompañarlo por un respaldo del 0.13% del padrón electoral. Más o menos el padrón electoral va a estar como 90 y tantos millones. Entonces, quiere decir que son como 100,000 firmas para poder hacer una iniciativa de ley. ¿Hasta aquí les generé alguna duda? Sí, amigo, ¿de dónde vamos a sacar 100,000 personas para empezar a hacer leyes nosotros? Bueno, no, ya han existido algunas leyes al respecto, por lo cual, pues, de que se puede, se puede. De hecho, aquí en el estado de Guanajuato, la primera iniciativa que presentamos cuando yo era Congreso Nacional Ciudadano, juntamos 6,000 firmas porque eran las firmas que requeríamos para presentar la iniciativa para quitarle el fuero político a los funcionarios del estado de Guanajuato. Y se logró tanto juntar las firmas como se juntó el porcentaje de firmas para que se presentara, se hizo la discusión y se aprobó, no en los términos exactos que nosotros la presentamos, pero al menos el 50% se respetó de la iniciativa original. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son los quiénes pueden hacer iniciativas? Es el presidente, los diputados y senadores, los estados de la República, los ciudadanos de México. Somos los que podemos iniciar leyes, ¿sale? Bien, ¿cómo empieza una iniciativa? Aquí vamos a poner Cámara de Origen, no especifica Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, porque esta es la iniciativa quien lo propone. Puede ser que la iniciativa salga de una Cámara de Diputados o salga de una Cámara de Senadores. Y dice, se habla de Cámara de Origen para referirse a la que inicia el procedimiento legislativo, y de Cámara Revisora cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada por dicha Cámara de Origen. Es decir, si ahorita nosotros presentamos una iniciativa de ley, vamos a empezar a que se la presentamos a un diputado, el de nuestro distrito, por así decirlo, y esta, a su vez, pues, recibiéndola, va a meterla a lo que es la oficialía de partes. La oficialía de partes es como, digamos, la paquetería de cada una de las instancias donde reciben la documentación y la trasladan al lugar indicado, ¿sale? Entonces, al lugar donde nosotros estamos pidiendo que se dirija esta documentación. Y ahí es donde nos sellan de recibido. Cuando llega a la oficialía de partes, entonces se va primero a mandar al pleno. Cuando yo me refiero a pleno, es cuando están en la sesión que vemos en la televisión o en redes digitales. Vemos que están reunidos los 500 diputados. Cuando quienes han tenido oportunidad de ver una sesión, lo primero que hacen es, se instaura la presidencia, o sea, hay un presidente de cada inicio de periodo de legislatura, se nombra un presidente, se instaura el presidente, nombra al presidente, secretario, a los que están acompañándolos ahí,
y después dan lectura al orden del día. ¿Sale? Entonces, ellos ya tienen una agenda, por eso le llaman agenda legislativa, en la cual pues van a discutir temas que están propuestos para ese día, pero puede ser que en el Inter a un diputado se le haya ocurrido decir, sabes que esto es urgente y no puedo posponerlo para otro día. Entonces, dentro de los puntos que se dan en el orden del día, en el último punto se dejan un punto que se llama generales. Generales es todo aquello que no está previsto en el orden del día, pero que si se requiere, se puede tocar el tema en esa sesión legislativa. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Hasta aquí sí me han agarrado la onda? Sí. Bueno, entonces, cuando leen los puntos del día, cuando llegan al punto del generales, entonces el diputado que lo propone se baja a donde está el estrado, donde normalmente hablan los diputados y se dirigen a los otros 499 diputados, si es que fueron esa sesión todos los diputados. Les habla y les dicen, ¿saben qué? Pues está esta iniciativa ciudadana, vamos a suponer que haya sido esta iniciativa por parte de un ciudadano o con ya cumplido los requisitos para poder meter iniciativa, y vamos a hablar que es una iniciativa de participación ciudadana, para hacer el ejemplo visual. Entonces el diputado va a decir, miren, es que en días pasados en mi oficina llegaron ciudadanos del distrito tal, me explicaron que querían meter esta iniciativa, que por su urgencia lo estamos poniendo en los puntos generales. Esta iniciativa se trata de esto, esto, esto y esto, y se pretende modificar esto, esto, esto sobre una ley. Entonces, una vez que concluya, la presidenta va a someter a votación si los diputados, los que están ahí presentes, vamos a hablar de los 500, consideran que es un tema importante y urgente para verlo ese mismo día. Si es así, si votan a favor con que tengan 251 votos o más, entonces, que es el 50 más 1, entonces, la Cámara, cuando lleguen al último punto del orden del día, van a hablar otra vez de esta iniciativa y la van a explicar un poquito más detalladamente. ¿Sale? Si dicen que no, entonces se queda en el acta legislativa, en la minuta que generan, que no fue de extrema urgencia, y la van a canalizar para otro día. Ya le van a agendar ahí para tal fecha, se va a tocar este tema. ¿Sale? Bien. Vamos a hablar del supuesto en el que sí aceptaran hablar ese día por el tema urgente, ¿no? Entonces, cuando ya pasan todos los puntos que se van a discutir y llegan al último, en el cual ya está aprobado tocar ese tema, pues bueno, va a bajar otra vez el diputado, ahora sí va a detallar por qué nació esta iniciativa, cuál es la fundamentación, cuánto tiempo, de qué lugar están hablando, etcétera. Y entonces es ahí cuando se va a aprobar que se baje a una comisión. ¿Sale? Aquí en esta página, que es la página del Senado de la República, podemos ver que habla sobre el Senado. Aquí habla qué es la sesión plenaria. La sesión plenaria es la que les estoy diciendo, donde están todos los, bueno, en este caso los senadores, son 168 senadores y 500 diputados. Bueno, aquí tienen varios puntos, aquí hablan sobre los integrantes, aquí es qué es un senador, quién lo integran, y aquí lo van a poner por orden alfabético o por el estado. Aquí podemos saber cuáles son los senadores de nuestros estados, y también lo podemos buscar por grupo parlamentario, por representación proporcional, los que están ahorita con licencia, que no debería de existir, pero bueno. Y hasta abajo está el directorio para quienes digan, ¿de dónde saco la información de los correos de los diputados? De ahí del directorio. ¿Sale?
Esta mesa directiva es la que les digo que se forma cada que hay, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Cada que abra el periodo de sesiones se forma una mesa directiva en conjunto. Bueno, acá arriba podemos ver qué son las comisiones. Aquí podemos ver cuántas comisiones hay. Y aquí en la iniciativa en la que estamos poniendo el ejemplo, se va a ir canalizada a la comisión que le pertenezca. Si estamos hablando de temas de participación ciudadana, puede ser que haya una comisión de parlamento abierto y entonces se canaliza ahí, ¿no? Dependiendo de la iniciativa, una vez aprobado toda esta parte inicial, se canaliza a la comisión. En las comisiones, ¿sí? En las comisiones no están todos los senadores, ¿sale? Podemos ver que la comisión son varios temas y los senadores un solo senador puede estar integrando varias comisiones, pero se supone que los 168 deben de estar repartidos en las comisiones, pero deben de tener comisiones. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Una vez que están las comisiones, se va a abrir cuando les toque su agenda de esa comisión, se va a discutir la iniciativa de ley que se inició en el pleno bueno, aquí estábamos hablando de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se manda esa comisión y le va a decir, ¿sabes qué? Tal día, en la tal fecha, se tocó este punto, se aprobó, por lo cual hay que revisar y ahí en esa parte de este proceso van a revisar que no contravenga la Constitución, que no sea violatorio de derechos humanos, que la finalidad que pretende esa iniciativa sea para beneficio de la población. Sé que me van a decir, bueno, pero muchas leyes no están en beneficio de la población. Pero bueno, eso es lo que tienen que revisar. Y si están mal encuadrados los artículos, porque ya las leyes ya tienen sus propios artículos, entonces van a poner, por ejemplo, si se empalma un artículo con otro, es cuando podemos ver que dice artículo 132 bis, artículo 132 ter, entonces, o quater, o así sucesivamente. Quiere decir que dentro del 132, de ese artículo 132, hay como incisos, pero no le pueden poner incisos porque son temas separados, pero tienen que ver uno con el otro. Entonces, como una separación de una normativa para mejorarla o para detallarla, porque puede ser que el artículo esté muy amplio y con el ter, el bis, ter, quater, etcétera, lo detallen, pues, ese artículo que quedó muy, muy sui generis o muy general, ¿no? Entonces vamos a suponer que este proceso dura aproximadamente entre unas 2, 3 semanas, a lo mucho 4 semanas, y ya se saca un dictamen. Acá abajo lo vamos a ver. Aquí, bueno, aquí ya me salté, bueno, aquí está la presentación de iniciativas, y aquí ya emiten un dictamen. ¿Sale? Entonces, cuando ya dice, ¿sabes qué? Ya logramos ponernos de acuerdo en esta comisión que habla sobre este tema, vamos a emitir un dictamen para que en la siguiente sesión, otra vez con los 500 diputados, se apruebe o no se apruebe ese dictamen. Dice, una vez elaborado el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de sus facultades legales, programa su inclusión en el orden del día para su presentación en el pleno de la Asamblea. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo listo la iniciativa, ahora sí la voy a presentar como debe de estar,
corregida y aumentada para los 500 diputados. Entonces, en la siguiente sesión, la presidenta ya sabe que ya está dentro de uno de los puntos del orden del día, y cuando lleguen a ese punto del orden del día, pues se va a emitir una votación. Dice, los dictámenes son sujetos a 2 lecturas que se realizan ante el Pleno por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión y votación, y en su caso aprobación del dictamen. ¿Sale? Entonces, cuando ya cuando está en el Pleno, aquí inicia lo que luego vemos mucho en videos que están recortados, donde llega el senador, la senadora o el diputado Juanito Pérez, y ya sacó diciendo que esa ley no puede pasar porque es violatoria de derechos humanos. Y ya salió la fracción contrincante diciendo que es súper necesaria esa iniciativa porque esto le va a beneficiar al pueblo bueno y sabio, ¿no? Y total, tienen aquí 2 opciones, que se vote en contra. Si se vota en contra, pues hasta ahí llegó la iniciativa, o se vota a favor. Entonces, si se vota a favor, se emite otro dictamen donde dice, la Cámara de Diputados ya aprobó. Una vez que esté ya aprobado, aquí dice, terminada la lista de oradores, el presidente preguntará a la Asamblea mediante votación económica si el asunto considera efectivamente discutido. Si así se considera, procederá a la votación. En caso contrario, continuará el debate, pero bastará que hable uno en pro y otro en contra para repetir la pregunta. ¿Sale? Cuando dicen votación económica, hay distintos procesos para las votaciones. Hay algunos temas, como el de la Constitución, donde no puede ser nada más los que estén presentes. No sé si ustedes se han metido a una sesión de alguna Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, pero nunca están presentes el total de diputados a los que les pagamos. Normalmente está presentes el 70 y el 80%. Siempre hay faltantes, siempre hay con licencia, uno está enfermo, etc. Entonces, casi nunca están presentes los 500 o los 168 senadores. Y entonces, cuando se habla de una votación económica es, pues, con los que estén ahí. Eso es lo que significa votación económica. ¿Vale? Bueno, después, cuando ya está la votación, estamos hablando ahorita de la Cámara de Origen, me adelanté un poquito, nada más ahorita le estoy detallando cómo es la votación. Dice, declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido, y si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. Puede ser, esta parte que dice aquí, dice, puede ser, ¿sabes qué? Yo sí la voto a favor, pero siempre y cuando se corrija este artículo, porque este artículo no, para mi opinión, no está bien. Entonces, eso es cuando se dice, se discutirá los artículos en particular. ¿Vale? Dice, en caso de ser aprobado, se preguntará en votación económica si se vuelve o no a todo el proyecto a la comisión. Si dicen, ¿sabes qué? Esta no va a pasar esta iniciativa, pero si la mejoramos en este sentido, ahora sí la aprobamos, entonces se vuelve a bajar a la comisión que había emitido el dictamen. Si sí se aprueba, pues entonces dice, si la resolución fuera afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme, más si fuera negativa se tendrá por despachar. ¿Sale? Entonces aquí es donde dicen, pues sí va la iniciativa o no va la iniciativa. Y si sí va, puede decir, así como tal cual se votó, se aprueba, o se aprueba, pero con condiciones a modificaciones a algunos puntos. En cuanto a la discusión en lo particular, terminada esta, se preguntará si al lugar la votación. En caso afirmativo se votará y en caso negativo se devolverá el artículo a la comisión. ¿Sale? Aquí estamos hablando exclusivamente del supuesto que dijeran sí se aprueba, pero con estas condiciones,
se van a modificar y otra vez se vuelve a subir al pleno para especificar que ya se hicieron las correcciones y entonces ellos van a decidir si se vuelve a discutir el tema o si ya está discutido, nada más se aceptan las correcciones como tal. Y se ha aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, ahorita estábamos hablando que era la Cámara de Diputados, pasará para su discusión a la otra. Van a hacer el mismo proceso ahora a la Cámara de Senadores. Va a ser lo mismo, se va a emitir este dictamen en el orden del día. Si se aprueba, se va a bajar a comisión. Si se baja a comisión, entonces ahí se pueden hacer otras modificaciones o se puede pasar tal cual llegó de la Cámara de Diputados y luego se vuelve a subir al pleno para decir, ¿sabes qué? Ya está aprobada en el dictamen de la comisión. Ya nada más esperamos tu resolución. ¿Sale? Esto es lo que se dedica a hacer la Cámara Revisora. Recibe la minuta del dictamen con proyecto de decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y aprobación seguida por la Cámara de Origen. O sea, va a ser el mismo proceso, pero ahora en la Cámara Revisora. Si algún proyecto de ley o decreto fuese despachado en totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de origen con observaciones que aquellas le hubieran hecho. Quiere decir que si los senadores encuentran deficiencias en la ley, la van a regresar a la Cámara de Diputados con las observaciones que ya les hicieron para que se corrijan. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, lo cual lo toman otra vez a consideración. Y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para su publicación. Pero si lo reprobase, podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, no. Adelante. Adelante. Adelante, adelante. No, yo creo que nada más dijeron que no tenían ninguna duda. Ah, ok, pensé que yo. Así era de yo. Entonces, una vez que ya lo revisó la Cámara baja o la Cámara alta, entonces este proceso ya está aprobado y estamos hablando que tan solo este proceso nos generó alrededor de unos 2 a 3 meses, por muy rápido, o puede llegar hasta 6, 7 meses, que es lo normal que tardarían en hacer este proceso. Pero aún así, todavía falta un término de proceso. Cuando ya las dos cámaras se pusieron de acuerdo y dijeron, esa iniciativa va para adelante, entonces se la van a mandar al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene la facultad de echar todo para abajo o darle el visto bueno. ¿Sale? Cuando se echa para abajo se le llama veto, la veta. ¿Sí? Es con V, no con B mayúscula. ¿Sale? ¿Quién hace el veto? ¿En la Cámara o los legisladores o el presidente? Hasta aquí ya terminamos con la Cámara de Diputados y Senadores. Cuando ya está aprobado el dictamen, entonces ahora se va a lo que se llama promulgación. Aquí el presidente, al recibir el decreto aprobado por el Congreso, cuenta con dos opciones. Realizar observaciones al decreto aprobado, o sea, tiene esa facultad de decir, ¿sabes qué? Sí la voy a aprobar, pero no estoy totalmente convencido. Hay que hacerle estas modificaciones. En cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen.
como en este caso hablamos de la Cámara de Diputados, o se regresa a la Cámara de Origen, que es la de Diputados, perdón, y ahí van a hacer las observaciones que el presidente de la República haya hecho. Pero esto lo va a hacer dentro de los 10 días útiles, o sea, los siguientes 10 días hábiles, a no ser que corriendo ese término hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones. Si cerró su periodo de sesiones, entonces se va a habilitar hasta que haya un nuevo periodo de sesiones, o si es muy, muy urgente, entonces hay una guardia que se queda como entre periodo de sesiones, se queda una guardia porque no puede estar el Congreso sin legislar, y si es muy urgente, entonces se va a formar esa guardia. Ahorita les digo cómo se llama esa guardia. En la cual pues ahí van a hacer el dictamen como tal, ¿sí? Y en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el Congreso que esté reunido. Ok, hasta aquí el primer supuesto. Aquí es, en el supuesto de que le tenga observaciones, la va a regresar a la Cámara, otra vez al Congreso de la Unión, a la Cámara que dio inicio a esto, le va a hacer las observaciones y si no son urgentes y cerró el periodo de sesiones, entonces, pues entonces tendrá que esperarse hasta que vuelvan a abrir sesiones, el periodo de sesiones legislativos, pero si es urgente, pues se hará una comisión o formará o se podrá llamar de manera extraordinaria para que se vote esa iniciativa por la urgencia que esta representa. Ese es en el supuesto de que sí hiciera algunas observaciones. ¿Sale? En el caso de que dice, ¿sabes qué? No le encuentro ninguna observación, así va, entonces lo va a promulgar y entonces mandarlo publicar para que se observen. Para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. Es decir, una vez que esté ya promulgado o que le haya dado el visto bueno, entonces va a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Si una iniciativa no está en el Diario Oficial de la Federación, entonces no tiene validez para los ciudadanos. ¿Sale? Regálenme un minutito y ahorita vayan formulando si tienen preguntas y o comentarios, porque ya hasta aquí terminamos el tema. Regálame un segundito, ahorita regreso con ustedes. Está medio complicado el tema, ¿no, compañeros? ¿No creen? Porque según lo que nos acaba de exponer, así lo entiendo yo, no sé ustedes. Ok, tenemos la iniciativa, juntamos 100,000 firmas, hacemos la iniciativa de ley y la ley es, no sé, X, el derecho a portar armas, porque el gobierno no nos está protegiendo, entonces nosotros nos debemos proteger a nosotros, a nuestra propiedad, a nuestra familia. La meten al Congreso, bla, 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 y el presidente, pues no le conviene porque entonces quiere decir que su Guardia Nacional y su ejército y todo lo que está planeando con su foro de Sao Paulo, se le viene abajo el teatrito, un pueblo armado, pues no puede existir porque entonces el gobierno no los puede controlar. Y entonces, pues le pone el veto y ya, todo el esfuerzo fue en vano, de lo que yo entendí, no sé ustedes. Es correcto. Adelante. Lo que a mí me quedó. El veto ya anula definitivamente. No se me adelanten, muchachos. Uno por uno, por favor. ¿Quién estaba hablando? Porque no se la escuchaba bien. Manuel. Ok, Manuel. Pregunto, Iván, ¿ese veto es anular totalmente la ley y ya no tiene otra modo de regresarlo a... Mira, casi no te escuché bien, pero te entendí más o menos qué es lo que expusiste. En el caso del veto presidencial,
es muy raro que suceda un veto. ¿Por qué? Pues porque de entrada, todo este proceso legislativo tratan de quitarle cualquier errorcito que pudiera tener. Entonces se supone que cuando ya llega aquí, ya llega súper modificado y súper listo y puntual. Y el veto presidencial también, como es hay un principio que todos nos lo debemos de aprender siempre. Esto es un pequeño texto que debemos de tenerlo todos los días cuando salgamos a la calle. Al ciudadano, todo lo que no le está prohibido, le está permitido. Para el funcionario público, el servidor público, solamente... Por ahí tenemos eco, ¿no? Sí, ya, a ver. Ok. Para el funcionario público, servidor público, solamente puede hacer lo que dice la ley, ¿sale? Si hace más de lo que dice la ley, digo, si lo hace en beneficio de la sociedad, pues no le vamos a decir nada, ¿verdad? Porque es en beneficio. Pero si es en perjuicio, es cuando ya recurrimos a métodos como el amparo o las impugnaciones, porque no están bien hechas. Normalmente así sucede. Pero el veto presidencial no es porque por mis bolainas yo agarré y la eché para abajo. Tengo que explicarles al Congreso de por qué la estoy echando para abajo. Hay un proceso que está en el 14 constitucional, ya vamos a llegar para allá, 14 y 16, que dice que todo acto de la autoridad debe de estar motivada, quiere decir una explicación del por qué está haciendo las cosas, y fundada en qué artículos de la ley, de cualquier ley que le permita hacer eso, puede hacerlo. Entonces, puede ser que el presidente pueda fundar muy bien, es que es mi derecho al veto que está en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero si no explicas el por qué la estás vetando, entonces tu veto no tiene razón de ser. Y ahí entran las impugnaciones, ¿sale? ¿Es complejo? Sí, es bastante complejo porque esto es una ley normal. Ahorita todavía no les explico las reformas constitucionales. ¿Sale? Entonces, no es así tan sencillo de que nada más por mis pistolas llego y la apruebo. Ahora, era muy raro después de la crisis del priismo que terminó en el 94, cuando llega Fox al poder, que hay un cambio de régimen partidista de PRI al PAN, hubo una cuestión muy compleja. El PAN no tenía mayorías en el Congreso, afortunadamente, porque el presidente en sus disparatadas acciones luego proponía cada barrabasada, igual que lo está proponiendo ahorita AMLO, pero el poder legislativo no era mayoría el PAN, sino era la oposición, y le decían, pues, por mucho que lo quieras, pues no se puede. Ahorita lo peligroso del asunto es que el Ejecutivo tiene la mayoría en el Legislativo. Entonces todo le aprueban. ¿Sale? Entonces ese es lo peligroso. Por eso que cuando quieras votar por un presidente, procura que tu diputado y senador sean del partido contrario para tener ese contrapeso legislativo, sí, y no tener esto de que en cualquier momento el presidente se permita una locura. Y les puedo citar varias que ha tenido en estos cortos 15 meses que ha tenido el presidente. Bueno, ya casi más bien 16 meses. Por ejemplo, la ley le llamaban ley Taibo, donde el personaje de Paco Taibo es una persona extranjera y no se le permiten a los naturalizados. Naturalizado quiere decir que es un extranjero, pero ya lo convertimos en ciudadano mexicano.
a ellos no se les permite o no se les permitía utilizar un cargo público. ¿Por qué? Pues porque así estaba en la Constitución. Pues modificaron la Constitución para que ahora sí se pudiera. Por eso es que él emitió el comentario de se las metimos doblada. No sé si sea muy ofensivo con mi comentario. Estoy recitando textualmente lo que dijo Paco Taibo cuando se aprobó esta ley. ¿Sale? Sí, Entonces, este es el problema de no tener un contrapeso legislativo. Para mí, cuando me dicen, no, es que López Obrador, no, güey, para mí el poder más importante es el legislativo. claro. Porque el legislativo va a marcar el rumbo del país y no tanto porque ellos tengan esa función, sino que ellos van a hacer, bueno, le voy a dar una estrellita y le voy a dar 10 pesos, se los deposito, al quien me diga cuáles son las 3 funciones de los legisladores. Es pregunta, muchachos. Les voy a dar 10 Cobrar pesos. salarios muy altos, el primero. El segundo es legislar, lo cual Ok. es obvio. Legislar es la primera. La segunda, E interpretar la ley, esos los jueces, ¿no? no, ese es el Poder Judicial. Dar las resoluciones. Ah, no No. es cierto, ese es el Ese es el Poder Judicial. judicial, sí, perdón. ¿Se le puede preguntar a Google? Ok, se los voy a decir y no le doy 10 pesos a nadie porque nadie se sacó la palomita. Representar a los ciudadanos. Esa podría ser la tercera exactamente. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? Compañero, dígalo en voz alta. Representar a los ciudadanos. Eso. Exactamente, esa es la tercera. Pero la segunda, y para mí la más importante antes de hacerle, después de hacer leyes, ellos son el órgano fiscalizador del país. Uy, la fiscalización, sí, cierto. Vale. O sea, esas son las 3. Legislar es crear leyes nuevas, emitir leyes nuevas, reformar leyes existentes y quitar leyes que ya no son operables. Esa es la función del legislativo. Sí. La segunda es fiscalizar los recursos, porque si recuerdan, los diputados son los únicos que en materia hacendaria pueden aprobar la ley de egresos y la ley de ingresos. Por eso es que luego vemos en las noticias que los güeyes andan al último momento, antes del 31 de diciembre, e inclusive se llevan 2, 3 de la mañana en discutir la ley de ingresos y egresos, porque son ellos los únicos que pueden aprobar esas leyes, no los senadores, nada más los diputados. Entonces, por ellos también tienen la responsabilidad para fiscalizarlo, para que les ayude a los diputados a fiscalizar. Se les creó un órgano que se llama Auditoría Superior de la Federación, que su función es checar todos los presupuestos que estén bien aplicados, que no haya un Bartlett, que no haya un Slim, que las licitaciones sean correctas. Ellos se encargan de auditar, es como la hacienda del propio gobierno, pero dependen del poder legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados, para que los diputados no se entretengan en eso, sigan haciendo el tema del legislativo, tienen este órgano auxiliar que se llama Auditoría Superior de la Federación. Y ahora también el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se creó otro organismo. Entonces, esa es la función del legislativo, ¿vale? Entonces, para aquí al futuro sepamos, su función es legislar, fiscalizar y representar al ciudadano en el Congreso. Por eso de que una iniciativa de ley tengamos que juntar chorrocientas mil firmas,
es una tontería por parte de nosotros como ciudadanos, porque tú le puedes exigir a tu diputado que meta esa iniciativa. No importa que la meta como Juan Domínguez del Partido Acción Nacional o de Morena, no importa, pero que se meta esa iniciativa. Pero bueno, pues también los ciudadanos somos un tema egocéntrico y dicen, no, que no diga de ningún partido, que salga 100% ciudadano. Entonces, bueno, si es 100% ciudadano, me vas a tener que juntar las ciento y tantos mil firmas para que puedan recibírtelas. Si no, mi obligación como diputado es recibírtela y yo proponerla al Congreso a nombre tuyo. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No, Bien. Todo bien. bien. Ok, entonces ya por último, muchachos, porque ya me tengo que ir, les voy a explicar la parte de las reformas de la Constitución, porque es un proceso similar, pero es un poquito más largo. ¿Sale? Ya no les voy a explicar lo de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Es lo mismo, ¿sale? Hasta la Cámara de Diputados es igual, ¿sale? Lo único que va a cambiar para cuando es una modificación a algún artículo de la Constitución o se está adhiriendo algo a la Constitución, aparte de los dictámenes del Poder Legislativo y del visto bueno del presidente, se le mandan a todos los congresos de los estados de la República. Cuando los estados, al menos 17 estados digan va, ¿sí? Va, entonces ahí es cuando ya tenemos una reforma constitucional. Si la mayoría de los estados o más de 17 estados dicen no, entonces por mucho que ya el presidente haya dicho que sí, por mucho que hayan las cámaras dicho que sí, no va el artículo constitucional. Se pueden hacer observaciones, normalmente nunca dicen no, nomás porque no. Los congresos, el Congreso de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, Estado de México, bla, 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 emiten algunas modificaciones. ¿Sabes qué? Es que esto está mal porque puede caer en inconstitucionalidad por esto y por esto y por esto. Y esas observaciones se pueden volver a regresar a la Cámara de Origen. No sé si me entendieron esta última parte. O sea, aparte de este proceso que así es una ley normal, en el que cuando se trata de una reforma de la Constitución Federal, los estados, los congresos de los estados, de los 32 estados de la República, tienen que al menos 17 haberlo aprobado. Por eso también es importante las gobernaturas, no todo es federal. El tema de las gobernaturas, porque por eso Morena está apostando a que tengamos gobernaturas morenistas, porque si ya tienen los 17 estados, tiene el Congreso, pues entonces el presidente no tiene ningún mecanismo de oposición. Y estos mecanismos de que se adhiera o que 17 estados digan que sí o que no, pues es un filtro para poder controlar alguna reforma constitucional que pudiera ser peligrosa para el ciudadano. Por eso es que la agenda que le llaman Foro de Sao Paulo, hoy llamada Foro Progresista, ¿sí? Ya no se llama Foro de Sao Paulo, se llama Foro Progresista. Su finalidad es tener 17 estados para controlar esa parte, controlar el Congreso como lo tienen ahorita, para que el presidente pueda hacer y deshacer sin que a alguien se le oponga. ¿Vale? Muy bien, sí. Bueno, ¿Cuántos por eso... estados, 17 más. cuántos estados actualmente son los que tiene Morena? Híjole, la verdad, ese dato no lo tengo exacto. Pero podemos ver, podríamos pensar, bueno, de entrada tiene Morelos, Puebla, Ciudad de México. Estado de México es priista, pero parece más morenista que otra cosa. Sí. Tenemos al estado de Baja California, creo que Veracruz, ahí van 6. La verdad no tengo todos los datos exactos de todos los estados, pero
Creo que sí tienen los 17 estados de la República. Entonces, por eso es importante también, por eso les digo, para mí, para Joan Ochoa, y es una opinión personal, el poder que debe ser siempre el contrapeso es el legislativo. Si nosotros no apostamos a que sea el legislativo un contrapeso, entonces pues lo demás está perdido, porque 20 estados de la República los controla Morena. ahí tienen la respuesta, y es por eso lo delicado de este asunto, porque entonces no tenemos ningún filtro que pueda poner una barrera a las peticiones presidenciales. Y no estoy específicamente hablando de Morena, es cualquier partido político, incluyendo el priismo, porque el priismo eso es lo que tenía, controlaba todo, y pues ¿quién se le oponía? Pues nadie. Cuando empezó a hacer esa alternancia democrática, cuando entra el PAN, afortunadamente cuando entra el PAN, siempre hubo oposición en el Congreso. Cuando entró Calderón, hubo oposición en el Congreso. Cuando llegó Peña Nieto, hubo oposición en el Congreso. Entonces, por eso es importante defender esta parte, porque es un poder sumamente indispensable para tener un filtro de oposición a un tema, a un proyecto, y no nada más es oponerte por oponerte, porque puede ser que seas oposición, pero si la propuesta es buena, pues también, si la oposición nomás es no, porque soy partido contrario, pues también irse a las fauces de la oposición de, oye, pero ¿por qué no lo estás aprobando? ¿Sí me explico? Entonces, esta parte es la que cuando nosotros no nos involucramos, sino nosotros no sabemos estos procesos, entonces esta parte torna un poco más delicada el asunto. Por eso me era interesante poderles exponer este tema para que ustedes vean que este proceso, como ya se vio largo, pues lleva bastante tiempo. Ahora, cuando las noticias dicen se aprobó por fast track, ¿sí? Es un tema político que utilizan de vamos a aprobar una ley de manera express. Es todo este proceso, a lo mejor en 2 o 3 sesiones, y puede ser que se apruebe, por ejemplo, hoy se saca el dictamen en la Cámara de Origen, y en unas horas se mete a la Cámara de Senadores, digo, a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora diga, pues sí, la metemos, citamos a una reunión extraordinaria en la noche, la metemos a comisión en la noche y en la mañana ya está aprobado, y mañana citamos a un periodo extraordinario de sesiones y ahí votamos esta ley. Entonces puede ser que en 48 horas tengamos una ley. Normalmente estas fast track no son para leyes constitucionales, sino para leyes complementarias, leyes que emanan de la propia Constitución para darle, para detallar ese artículo en particular, ¿sale? Pero eso es para que entiendan que cuando digan, es que fulanito de tal de Morena o de PAN o de PRI presentó una iniciativa que quiere hacer esto, bueno, ya sepas decir, bueno, ok, que la presente, vamos a ver si sí la aprueban. Si sí la aprueban, pues bueno, hay que esperar el dictamen, y cuando ya se apruebe el dictamen de la primera Cámara de Origen es cuando ya debemos de empezar a hacer algo previendo que pudiera pasar una afectación en un futuro, y tienes tiempo para hacer todo este proceso. Pero tampoco acelerarnos que porque a algún diputado se le botó la chaveta y dijo, ¿sabes qué? Hoy presento una iniciativa para desaparecer el Poder Judicial, ya quiere decir que ya se va a desaparecer el Poder Judicial. Es importante que nosotros, sobre todo los que estamos en el activismo, sepamos estas partes para que no nos distraigan, porque estábamos tratando de hacer una acción y llegó esta iniciativa y pues le vamos a dar prioridad porque para mí es más importante este tema, es más delicado, aunque tengamos más tiempo o aunque ya no prospere. Ejemplo, se tocó recién que empezó lo de la pandemia, que las Afores las concentrara el Banco del Bienestar.
y realmente caímos en la trampa, nos distrajo con eso y se aprobó la ley esta que los diputados se pueden extender, bueno, que ya estaba reformada la Constitución, pero aprobaron las reglas de cómo iban a funcionar ¿cómo se llama? Las elecciones continuas que le llaman, para hasta cuatro periodos el poder legislativo Elegir. de la Cámara de Diputados y hasta 2 periodos en la Cámara de Senadores. Entonces, mientras te mandaron una iniciativa, ellos aprovecharon para aprobar otra. La iniciativa de los Afores, días después ella sacó o se desistió de meter esa iniciativa, pero ya estaba aprobado ese reglamento. Técnicamente ese reglamento, esa ley que se sacó para la elección continua, ya no podíamos hacer nada porque fue, como tiene que estar expresado así en la Constitución, esta reforma se hizo en 2014, pero ellos aprovecharon y le pusieron les cayó ahí sí como anillo al dedo, les echaron de su cosecha el que pudieran estar en sesión, o sea, en las elecciones anteriores ya existía el tema de la elección continua. De hecho, mi presidente municipal ganó las elecciones bueno, ya ahorita van por tercera ocasión, por estas elecciones continuas, pero se supone que para poder ser candidato nuevamente tenías que pedir permiso, salirte de tu cargo para dedicarte a las campañas. Bueno, en esta reforma que hicieron, o en esta ley que implementaron, porque se tenía que implementar, le añadieron que pues no importa, tú puedes seguir cobrando como funcionario público y en las tardes salirte a hacer tu campaña. Yo quiero ver quién va a ser el legislador bien chingón que va a decir, no, y en las mañanas yo voy a trabajar y en las tardes me voy a dedicar a hacer campaña. Yo no me voy a salir de mi trabajo para hacer campaña porque seré irresponsable de mi persona. Y entonces esas son a veces las tácticas políticas, porque eso es una táctica política, para distraer al pueblo bueno y sabio. No sé si tengan dudas al respecto, algún comentario, complemento. Si no es así, muchachos, yo cierro mi participación del día de hoy y espero que les haya gustado esta breve y muy, muy breve capacitación. Muy buena. Muchas gracias. Sí. Oye, Joan, bueno, si todos estuviéramos en el mismo canal, sería sumamente padrísimo, excelente y demás, que todos estuviéramos pendientes para cuando se fuera a acabar el periodo de nuestros senadores y diputados. ¿Para qué? Pues para, pues no sé, en las zonas, en este caso territoriales, de alguna forma ir fomentando a la gente que no vote por Morena, ¿no? Para que no haya una continuidad de la del mismo partido. Digo, para bajar el número de diputados y senadores que están actualmente pues, a nivel nacional. Pero yo creo que corresponde a cada estado pues estar pendiente y pasarnos el todos los ciudadanos para actuar, ¿no? Yo creo que eso sería genial, pero yo creo que tendríamos que estar coordinados todos los estados, todos los colectivos para hacer este trabajo, que realmente sería mucho trabajo. Ok, Yunan, mira, te voy a explicar algo. Yo estoy en contra y lo voy a hacer muy abiertamente. Y es una opinión personal. Tampoco quiero que lo tomen como que es un lineamiento, más porque pertenezco a una organización donde tomamos decisiones de manera... ay, perdonen el relajo, pero es fuera de mi casa.
Yo no estoy de acuerdo que la respuesta o la estrategia sea no votes por Morena, porque es como dejarle otra vez la entrada al PAN y al PRI, que son el origen del problema de México y el origen del problema de Morena. Porque si hubiéramos tenido buenas administraciones prianistas, por así decirlo, no se hubiera conformado Morena. Entonces, este problema es muy serio y se los comento, le repito a título personal, de ver si a veces el remedio no sale más contraproducente que la enfermedad, porque el que tú digas no votes por Morena, pues sí, en efecto, a lo mejor podría ser un efecto que algunas personas pudieran entender, a otras les puede desagradar, y no más por el hecho de decir no votes por Morena, a lo mejor más de adrede, pudieran votar por ellos. Aquí el tema que debemos de tener los mexicanos es la concientización. Por eso nosotros como Uniendo Caminos no estamos en contra de López Obrador, y voy a hacer la aclaración, no estamos a favor. Estamos en contra de toda la dictadura que trae atrás López Obrador en el poder. O sea, Morena no nada más es López Obrador, son muchos individuos que tienen mucho peso en el país. Te hablo de Dolores Padierna, te hablo de Manuel Bartlett, te hablo de Monreal, de Bartlett, de Noroña. Son gente que vienen y que forman un círculo muy pesado y que son el círculo de respaldo de López Obrador. Pero Morena en sí tiene esta peculiaridad de que están manejando una agenda. Pero hay gente que no lo sabe, pero el PRD fue el primero que se adhirió a la agenda del Foro de Sao Paulo, hoy Foro Progresista, y el PT también. Y por consecuencia, Encuentro Social ya está adherido a las políticas de López Obrador, porque de hecho fueron aliados con Morena en las pasadas elecciones. Entonces, no nada más es un partido el que está metido en este tema del Foro Progresista, son muchos partidos y nosotros no los hemos ni siquiera mencionado. No sé si con esto me explique. Ahora, yo te puedo decir que yo vivo en el estado de Guanajuato, y yo tengo una cuarta transformación panista aquí. Entonces, hay veces que yo no sé qué tan producente podría ser una alianza, por así decir, de no permitir que entre Morena, pero seguir fomentando las actividades de las mismas que se queja el PAN en el federal, las hacen aquí en el local. Entonces, aquí por eso nosotros votamos o velamos más por el fortalecimiento ciudadano, para que nosotros seamos ese contrapeso que debería de existir en el legislativo, que debería de existir en los partidos de oposición, que no está existiendo. Ese es la cuestión que yo les podría comentar. O sea, si en su autoanálisis que pudieran tener ustedes, la estrategia de decir vamos a tumbar a López Obrador, no vas a resolver el problema, estás resolviendo una parte del problema, pero el problema de fondo es mucho, mucho más complicado, porque vamos a suponer que ahorita logremos que se vaya López Obrador o que por cualquier circunstancia ya no esté en la silla presidencial. ¿Les gustaría tener a un Noroña en el poder con este decreto de la militarización, con las cámaras en su poder, con los estados en su poder? ¿Les gustaría tenerlos? Esa es la pregunta. No, definitivamente no, pero yo creo que lo que pasa es, si vamos a hacer esta participación política o ciudadana, yo creo que nos deberíamos enfocar precisamente en eso, porque la perpetuidad de la clase política y la impunidad de la misma, pues como dices tú, no importa quién sea el gato, sigue siendo el mismo gato. O sea, no nos resuelve nada. Y yo siento la misma inquietud que tú con esa referencia, porque pues Sí. lo estoy viviendo, lo estoy viendo. Y ok, como dices tú, se va Obrador, ¿y quién va a entrar? Va a entrar otro ladrón, igual o peor.
El sistema O, va a seguir igual. o en el caso de que tienen allá ustedes, Andrés, que tienen a Del Mazo, que es priista y que ese estado es igual de priista que Guanajuato panista. Son de los Sí, estados más arraigados del PRI. sí. No, pero Pero ¿de qué nos sirve si ellos no son oposición, sino que están trabajando en coordinación porque les conviene personalmente? la presidencia municipal de Toluca es, es morenista, pero te voy a decir que el que está ahorita como presidente municipal morenista fue presidente municipal del PAN, o sea que ya es la segunda vez que queda este señor y diferente partido. Ese es el Ay, problema. es el problema, sí. De hecho, aquí en Guanajuato, el contrincante al gobernador del estado por parte de Morena fue un expresidente municipal del PAN, y de hecho es el titular ahorita de la Profeco, se llama Ricardo Schiffel, algunos lo conocerán, algunos no, pero él fue panista. De hecho yo estuve con él en campañas con López Obrador, en contra de López Obrador, cuando estábamos en el PAN en el 2006 que ganó Felipe Calderón. Él era coordinador de Felipe Calderón, y hoy está en Morena. Y así tengo mucha gente priista y panista vieja, de la vieja escuela, de la escoria, de la escuela, de los partidos, hoy representan a Morena en Guanajuato. Y entonces te voy a ser honesto, si me dieran a elegir una votación en Guanajuato, prefiero que siga gobernando el PAN, pero el PAN también ya hace, como tienen 30 y tantos años en el poder, casi 40, pues también ya se arraigó y hace lo que quiere, y no hay alguien que le diga que no, gana siempre el Congreso del Estado, y pues es igual, no tenemos contrapeso en el Estado, en el Poder Legislativo. Y entonces llegan estas nuevas figuras como el fiscal anticorrupción, que es asignado por el presidente por el gobernador del estado panista. ¿Tú crees que le va a hacer algo al PAN? Pues no. Entonces, exactamente el tema no es PRI-PAN, o sea, el tema son los partidos, pero no es quién está en los partidos. Por eso es que es un tema complejo, y por eso le estoy diciendo, espero que con mi comentario tampoco los influya, porque no es la mística de estas pláticas, inducir a que ustedes tengan un pensamiento diferente, o igual al mío, ni tampoco diferente, sino que ustedes se formen su propio criterio en base a evidencia, en base a lo que es cierto, en lo que sí se puede, porque luego vuelvo al punto, también los colectivos nos estamos volviendo como partidos políticos, y esa es una crítica para todos, incluyendo Uniendo Caminos. Entonces, esta parte sí debemos de ser muy, muy cuidadosos. Por eso ahorita cuando nosotros apelamos a que no importa, vamos a unirnos, oye, que si es CONACYT, que si es Chalecos, que si es Ciudadanos MX, si es Juan de las Pitas, todos debemos trabajar en el mismo sentido, porque si no estamos en ese sentido, estamos cayendo en lo que ellos quieren, que estemos divididos entre AMLovers y anti-AMLovers o anti-AMLOS. Entonces, esta parte es compleja, pero bueno, es una opinión personal, salió a colación por este tema, eh, se los dejo para su reflexión, y con esto, pues no con esto inducirlos, sino más bien reflexionar cuál es el origen del problema en México. Para mí siempre han sido los partidos políticos, en eso estoy totalmente de acuerdo con Gilberto Lozano. El cáncer de México son los partidos políticos. Bien, voy a dar lectura a algunos comentarios. Carmen Náteras acaba de decir que una iniciativa, si no se encuentra en el diario oficial de la Federación, entonces los plebiscitos que ha realizado el presidente, ¿qué onda? Ya hemos dicho, bueno, de entrada los plebiscitos no son sujetos a que estén publicados en el diario oficial de la Federación. Los plebiscitos, el referéndum y referéndum constitucional y consultas populares, así también como la revocación de mandato, tienen un proceso específico, tienen un proceso distinto, no tiene que estar publicado en el diario oficial de la Federación. Es un proceso por el cual
los funcionarios tienen o pueden, con esos, el resultado de esos plebiscitos, referéndum, consultas, etcétera, son tomadas en cuenta para que ellos emitan una resolución. Esa resolución que ellos emitan sí tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero es un proceso totalmente distinto. Si quieren, luego lo ampliamos. De hecho, vamos a volver a hacer una plática respecto al tema de la revocación de mandato, porque mucha gente ya quiere trabajar la revocación de mandato y todo faltan casi 20 meses para ello y la gente se va a desesperar, pero podemos hacer algunas estrategias en las cuales podamos empezarlas a utilizar sin tampoco mentir que ya se va López Obrador o que con esto lo vamos a sacar. La vamos a dar la próxima semana. Ahí nos vamos a poner de acuerdo con Andrés para ver qué día la vamos a publicar. Dice, con razón ellos no pagan impuestos. En efecto, el Poder Legislativo está exento de impuestos porque se supone que su cargo es un cargo honorario y no pagan impuestos. El de honorarios pues se queda muy, muy, muy corto. Carmen Nájera dice, entonces se debe hacer la propaganda sobre este punto, no dejar más gobernaturas a Morena, si ya tiene tomado el Congreso actualmente. México se pierde si Morena se queda con 17 gobiernos del Estado de la República. Dos cosas serían un peligro, AMLO no tendría oposición, estaríamos como en las épocas del PRI, como en Venezuela del Norte. Ya estamos, y por eso es lo peligroso de ahorita de no actuar en tiempo y en consideración. Ricardo, solo la ciudadanía unida y organizada va a devolver a México su destino de grandeza y bienestar para todos los mexicanos. En efecto, Ricardo, yo concuerdo con ello. Carmen dice, enterada, me quedé sin conexión por un rato. Perfecto. ¿Alguien tiene más algún comentario, aportación o pregunta? Todo bien. Bien. Seguro, la neta me preocupa que no tengan preguntas. Una sugerencia, una pregunta, ya lo había escrito en alguno de los chats. Si nos organizamos y hacemos una plataforma política ciudadana, ¿no sería la manera más efectiva de taclear todo este monstruo en una sola estrategia? Híjole, es complicado. O sea, es una muy buena propuesta, pero híjole, el problema, te voy a explicar el problema que yo le veo, mi querido Andrés, y es un tema, vuelvo, es una opinión personal, es, ahorita actualmente tenemos actores ciudadanos que traen un ente de protagonismo y no nada más en los colectivos. Podemos ver un Gustavo de Hoyos desde el Consejo Coordinador Empresarial que quiere ser presidente de la República. Tenemos a Pedro Ferriz de Con, comunicador, que también quiere ser presidente de la República. Y el problema de esto es que si nos juntamos en un partido, vamos a terminar haciendo exactamente lo mismo que estamos quejándonos, que no nos ponemos de acuerdo, lucha de egos, se puede dividir en corrientes internas y el problema va a caer en eso. Yo siento que el hacer una plataforma política, yo lo haría de la siguiente manera y es nada más como un, ¿cómo se llama? Una idea tonta de mi parte, haría una asociación civil que se dedique a capacitar, a entrenar, a formar candidaturas independientes. Eso lo haría yo. Formar una plataforma, una propuesta política, vamos a terminar haciendo lo mismo, porque al final, ya después de varios años, vamos a juntar gente de corridas de otros partidos. Si no tenemos esa parte de unión que hasta el momento no la tenemos, siendo muy, muy honestos, pero yo sí impulsaría las candidaturas independientes. De hecho, yo lo hago, yo trabajé en campañas políticas
y yo asesoro a candidaturas independientes para apoyarlas en sus estrategias, en sus planes de trabajo, etcétera. Pero lo establecería como si fuera una organización, una asociación civil, para que no tenga ingresos o recursos del Estado, para que no se viciara ese tema, ¿no? Entonces, Pero no, o sea, no con eso digo que no sea una opción, digo, no, es una opinión personal o es un planteamiento que yo haría, pero en este tema, pues yo lo haría de esa forma, pero no está exento que a lo mejor también esté mal y no está exento a que a lo mejor la mejor propuesta sea la que tú hayas emitido, mi querido Andrés. y en cuestión de apoyar candidatos independientes, ¿qué candidato independiente? Disculpa mi ignorancia, pero por eso estoy aquí. ¿Qué No, está bien. candidato independiente ha sido elegido? Mira, de entrada Pedro Kumamoto fue la revelación del país porque fue un diputado que aunque le dieron casi 1 millón de pesos para hacer su campaña, solamente utilizó 218,000 pesos. Toda su campaña fue en redes digitales, como tú ya sabes. Cuando llegó como candidato independiente a la Diputación Local de Guadalajara, hizo un papel extraordinario. Fue el primero que logró que en Jalisco se eliminara, Jalisco fue el primer estado en eliminar el fuero político. Y esa es marca o patente de él. Yo cuando yo escuché eso de Jalisco en 2016, yo me comuniqué con Pedro Kumamoto, tuvimos una única entrevista en Guadalajara, le expliqué que quería hacer lo mismo en Guanajuato de quitarles el fuero político, y yo pensando que me iba a decir, ¿sabes qué? Pues es que es mi idea, me costó mi trabajo, pues digamos, es mi bebé. Pues no, tú haz la tuya y ya, como tal, ¿no? No, lo que hizo fue, dijo, ¿qué necesitas? Le dije, de entrada, saber cómo es el proceso legislativo, porque no tengo ni idea. Y sus asesores durante 6 años, 6 meses, me los prestó a disposición mía de que lo que necesitara me apoyaran. Me prestó su iniciativa, me revisó la iniciativa, todo me ayudó sin un peso. Cuando llegó él a su cargo, puedes preguntarle a la gente de Jalisco, sobre todo a las de Guadalajara, cobraba 20,000 pesos, el resto del dinero se lo daba a asociaciones civiles. Más o menos su sueldo de él, o la nómina que tenían en ese entonces eran como 140 y tantos mil pesos, casi similar a los diputados federales, y él se quedaba con 19,900 y tantos pesos, y lo demás lo donaba. Cuando tú lo veías yendo hacia el Congreso, siempre iba en bicicleta, sus propuestas siempre fueron en pro del medio ambiente. Hizo una actividad muy importante, y creo que gente como Pedro Kumamoto es la que necesitamos en la vida pública. Bueno, ¿y en dónde está este señor? ¿Por qué no nos volvemos a colgar de su apoyo, de su Ah, conocimiento? te voy a decir cómo es pendejo el mexicano, y perdón por la palabra, pero así es. Cuando termina su periodo de diputado, previo a que se terminara su periodo de diputado, pide permiso sin goce de sueldo para irse a la senaduría en las elecciones pasadas, y pese a que eran de las mejores propuestas para el Senado de la República y que todo el mundo asegurábamos que iba a ser senador, oh sorpresa, quedó en tercer lugar. ¿Por qué? ¿Qué crees? La gente estúpida votó por López Obrador y por diputados del Morena y por senadores de Morena, porque hay un efecto en campañas federales que se llama voto cascada. Voto cascada quiere decir que voto por el presidente, y del partido del presidente voto por todos ellos. Y no llegó a ser representante. Pero eso del Ah, voto yo tengo muchas dudas grandes.
porque a mí no se me hace que ganó Morena, a mí se me hace que fue dedazo, fue arreglo con el PRI, el PAN y todo lo que sea, porque yo lo que vi personalmente fue totalmente corrupción. Las boletas ya estaban afuera de la escuela antes de que abrieran las aulas para votar. Es nuevamente muy personal. Ujú. Muy, Bueno, el chiste es que quedó en como tercera fuerza política y no tuvo chance ni de entrar como plurinominal. Y entonces, quiere decir que ay, está más disponible que antes, ¿no? ¿mande? Está más disponible que antes, hay que buscarlo. Sí, claro, claro. Ahorita, pues ya no tiene el mismo celular que yo tenía, que con el que me logré comunicar en aquel entonces. Este, y pues para buscarlo, pues nada más hay que a lo mejor checar con los de Guadalajara para proponerlo. Seguramente está planeando su estrategia para las próximas elecciones. Supongo, espero que no se haya dado por vencido, pero él es una de las propuestas ciudadanas, netamente ciudadanas, porque por el otro lado tenemos a un vato, porque no le puedo decir persona, sino como un vato, que estuvo militando 23 años en el PRI. Como no le dieron en la candidatura a la gobernatura, renunció a su partido y al no tener partido, pero siendo una figura pública y conocida por el PRI, ganó la gobernatura de Nuevo León. Y sí, me estoy refiriendo al Bronco. Entonces, él no es ciudadano porque él estuvo 23 años en el PRI, ¿sí? Y Pedro Kumamoto nunca militó en ningún partido. Entonces, ese es también a veces el riesgo que tenemos con las candidaturas independientes, pero aparte cuando se dieron las candidaturas independientes, que esa sí fue obra de Lord Peña, fue una de las propuestas que hizo Lord Peña, cuando vio que el efecto que estaba generando las candidaturas independientes, el PRI y el PAN votaron y bloquearon las candidaturas independientes poniéndoles candados tan complicados que por eso tenemos muy poquititas personas que se animaron a ser candidatos independientes. Pues yo en sí, algún curso que tomé en algún tiempo de mi vida, dice que hay personas que han venido antes de nosotros y han labrado la brecha, han hecho el camino, han preparado el camino para llegar al punto en el que estamos. Y a veces llegamos al punto en donde ya no hay camino, entonces nos toca a nosotros. Yo creo que como asociaciones civiles que somos, y los principios y la inquietud que tenemos para hacer algo, yo creo que sería muy inteligente hacer contacto con estas personas, ahora que nos estamos juntando las diferentes organizaciones, hacer contacto con estas personas, ver qué es lo que tienen, ver cómo nos pueden apoyar y cómo los podemos apoyar, porque de otra manera, pues, ni aunque se vaya este señor, va a cambiar nada. Exactamente. Por eso es que lo que tenemos que ahorita a lo mejor no lo entienden, a lo mejor la gente, y lo digo por nuestra organización, aquí está Ricardo presente, luego se desespera mucho porque dicen, es que ¿por qué no están haciendo la revocación de mandato? Ya deberíamos de hacer. Es que no funciona así. O sea, si tú quieres un curita para todo el brazo que traes sangrados y roto, pues un curita no te va a servir. A lo mejor sí te tapa una parte de la herida, pero no estás resolviendo el problema. Y lo que nosotros queremos ir es allá a resolver el problema de origen, el coserte cada uno, o hacerte puntadas para que se termine de sanar esa herida, volverte a colocar el hombro donde está para que pueda funcionar como funcionaba antes. Y si ya no se puede salvar porque ya está muy desangrado, pues gangrenarlo. Digo, amputarlo porque ya está gangrenado, perdón. Hay que Digo, amputarlo, amigo. Aquí ajá, sí. llegamos a ese punto. Hay que amputarlo porque de otra manera no sirve. Discúlpame, es muy mi opinión, pero yo por más que le doy vueltas, porque a mí sí me hierve la sangre y por eso estoy aquí, pero por más que le doy vueltas no veo, no veo.
No veo, y tampoco soy de los que me doy por vencido. No, al contrario, hay que buscarle porque hay forma. Y el primero es no darnos por vencidos, buscarle. Pero pues ya le estamos encontrando. Yo creo que ya le estamos encontrando. La última pregunta que tengo yo, no sé si los compañeros tengan alguna, la última pregunta que tengo yo, ¿qué tan viable es hacer una petición, un amparo en contra de las vacunas? Y discúlpame que cambio tanto el tema. Lo que pasa es que siento que ahora vienen las vacunas y nos van a inyectar a fuerza y no sabemos lo que nos están inyectando. Ok, mira, es que los amparos funcionan en torno a que te violaron un derecho. Si encontramos un elemento que hay una violación de un derecho, o sea, no puede, o sea, si tú vas a... ¿Podemos adelantar? ¿Mandé? No nos podemos adelantar, tenemos que esperar a que Bill Gates venga con su vacuna y que nos infecte de cosas y nos haga más dependiente en sus químicos y sus drogas. Sí. No, un amparo no funciona para prevenir. El amparo es un remedio constitucional, un medio de control constitucional para una situación que ya está pasando o que ya te está... Después del niño ahogado, tapar el pozo. Es que si lo ves así, es como si metiéramos a la cárcel a una persona que en su pensamiento dijo que va a matar a una persona, pero nada más lo pensó y nunca ha llevado a cabo esa acción. Y tú lo vas a meter al bote por el hecho de que lo pensó. Ok. Bueno, ya entendí. Puede ser complicado porque aparte necesitaríamos emitir pruebas de que en realidad Bill Gates está haciendo esto y lo podemos llevar a una corte internacional. No aquí, el amparo es para México. Los temas del amparo son para temas de México. Si es para un tema proveniente de otro país, hay otro tipo de recursos internacionales a las cuales podemos apelar. Ahí sí podemos poner medidas precautorias, pero tendríamos que juntar la evidencia suficiente para determinar que es cierto y que lo que está sucediendo es en perjuicio. Entonces, ahí demostrar esa parte es lo que luego suele ser complicado en materia legal. No podemos alegar, porque de hecho, el tema del coronavirus, Bill Gates hizo una simulación previo a que saliera el primer caso de coronavirus y puso un ejemplo, este simulacro que hizo para ver cómo actuaba el mundo en temas de pandemia. Curiosamente, esto fue en octubre del año pasado en Nueva York. Y curiosamente es exactamente el mismo virus que pusieron como ejemplo. Ajá, pero no podemos demostrar que fueron ellos. No. Entonces, tú puedes acusar a las personas, pero si no tienes elementos para eso no va a proceder. Inclusive te puede ser contraproducente decir, tú me estás levantando falsos de manera infundada. Y entonces, de otra manera no se podría hacer, tener el escrito listo, violación a derechos humanos al forzarnos. Es como si nos forzaran, yo lo veo como que es si nos forzaran a tomar drogas. ¿Sabes qué? Ahora por decreto mundial, todo el mundo se va a meter cocaína para tenerlos a todos ahí drogados. Y bueno, no soy científico, pero creo que sí hay suficientes pruebas. Está la cuestión de los ¿cómo se llaman? De los afectados por las vacunas, que ahora tenemos a los niños, bueno, pero sería muy complicado, nada más tenía esa curiosidad. Muchas gracias, Joan, nuevamente por tu presentación, tu tiempo. Espero que todos los compañeros estén igual de feliz que yo, de aprender algo, de aprovechar nuestro tiempo de manera positiva. Ok, pues estoy a la orden. El miércoles está tentativo que no pudiera estar con ustedes porque ahorita con lo que pasó de la militarización, organizaciones civiles y colectivos nos vamos a juntar en la parte jurídica para ver qué vamos a hacer. La propuesta está para entre hoy o pasado, para mañana o pasado mañana. Entonces, si llegara a hacerse pasado mañana, sería casi a la misma hora
que doy mi presentación, por lo cual de antemano les pediría comprensión si por el miércoles no pudiera acompañarlos. Voy a tratar de que se pueda adelantar uno de los ponentes que ya tenemos para que me alcance a cubrir y yo me pongo en el día que ya estaba previsto. Nada más se los anticipo porque, bueno, está todavía eso no depende de mí. Ok. Muchas gracias, sí. Bueno, Muchas compañeros, gracias. pues, Muchas espero que gracias, les haya Joan. servido. Recuerden, si nos pueden apoyar en la página de YouTube, en la cual le den suscribirse a estas presentaciones que estamos compartiendo con ustedes. Nos gustaría mucho que nos pudieran ayudar a suscribirse para que les pueda llegar esta información a la mayor cantidad de personas y que inclusive hay gente que ya viendo, de hecho les platico algo breve, una persona que vio los videos me dijo, oye, yo me gustaría dar este tema, ¿me permitirían? Le dije, sí. Quedamos de esta semana poder hacer una agenda compartiendo, respetando la que ya tenemos para que él se pueda adecuar a los espacios que tenemos disponibles. Pero pues esta información está padre porque es una persona que no pertenece a ningún colectivo. Él es un docente de una facultad, creo que de San Luis Potosí. Y si no mal le entendí, Aguascalientes a San Luis Potosí. Y pues a él le gustó la manera en que lo estamos platicando, planteando de manera ciudadana y quiso aventarse a dar una, ¿cómo se llama? Quiso aventarse a dar una exposición. Obviamente le pedí que fueran temas relevantes al tema ciudadano, pero pues, si nos ayudan a compartir esto en redes sociales estaría padrísimo. Creo que sí. Sí, muchísimas gracias, Joan. Pues un gusto, estuve con ustedes, que pasen bonita noche. Me tengo que retirar porque tenía que irme a las 8, ya son las 9. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien, hasta Buenas luego. noches. Felicidades. Buenas noches. Gracias, buenas noches.